Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar, como todos los lunes por la noche, La Ley de la Selva, aquí en la pantalla de C5N. Como cada lunes, hoy tenemos hasta las 12:30 un encuentro con la información, el análisis, el buen periodismo. Nos vamos a meter, ojo con esto, en un rato, a hablar de política con jóvenes muy activos en las redes. ¿Qué pasa con los jóvenes y la política? ¿Coparon todo los influencers de la ultraderecha? ¿Qué se mueve subterráneamente en las plataformas del progresismo, de la izquierda, del peronismo? En un ratito lo vamos a conversar con ellos. Pibes jóvenes, no tan jóvenes, pero sí que tienen mucho predicamento entre adolescentes, veinteañeros. Me parece un tema súper del momento, a las puertas de unas elecciones, las más populosas, pero en el medio de un turno electoral en el cual la gente no está yendo a votar y los jóvenes están entre los que menos están yendo a votar. Pero vamos a arrancar, para llegar a la guerra, hablando de economía. La semana pasada estuvo todo el sistema político con sus ojos centrados en Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner dijo que Caputo alquila dólares para las reservas. ¿Se pueden alquilar dólares para las reservas? ¿Es esto lo que hace el ministro de Economía? Bueno, no es exactamente eso, técnicamente, pero ¿sabes qué? Se le parece cada vez más. Los préstamos que está tomando Caputo, como este, que hace 15 días cerró con 7 bancos internacionales, son préstamos cada vez más onerosos, a un plazo cada vez menor y con condiciones al margen de la tasa de interés que son cada vez más estrictas. Claro, en este caso, además de la tasa del 8,25% anual en dólares que comprometió con los bancos más importantes de Wall Street, entregó bonos en garantía que pueden ejecutar en la moneda que quieran esos mismos acreedores que prestaron las reservas, casi que prácticamente para que mañana se las muestren así al Fondo Monetario. Mirá, las tengo, mirá, FMI, las tengo, acá están, no te preocupes, acá están, que están todas juntas. Claro, en realidad no están. Y ese es el problema. Alquilarlas para mostrárselas al Fondo Monetario mañana es cada vez más caro. Y es cada vez más caro porque en parte Argentina fue quemando instancias de crédito de la mano del mismo Luis Caputo. Pero el equipo económico está rascando todas las ollas que puede. Y ahora vas a ver 3 o 4 ejemplos que son, para mí, muy elocuentes. El primero lo reveló hoy el propio Banco Central. El Banco Central informó que las ventas en el mercado de futuros durante el mes de mayo, o sea, con el desembolso del Fondo Monetario recién recibido, recién incorporado a las arcas del Banco Central, fueron no solamente récord, sino que fueron el quíntuple que las ventas de dólar futuro en abril. ¿Qué es el dólar futuro? Una apuesta, lo hemos conversado varias veces acá, una apuesta entre quienes dicen que va a haber una devaluación y quienes dicen que no. Bueno, el Banco Central se puso entre quienes dicen que no y jugó a eso 1.946 millones de dólares. Claro, en abril ya había resultado preocupante que pusieran 409 millones, pero la cifra que admitió hoy Bausili, el presidente del Banco Central, que jugaron a ese dólar futuro de diciembre, es una cifra que seguramente le tendrán que explicar al Fondo Monetario y a la misión que llega mañana a Buenos Aires de esos hombres de negro. Pero hay mucho más, Por un lado, Caputo, la semana pasada, con Bausili desde el Banco Central, colocaron los primeros Bopreal Serie 4. Y vos me decís, ¿qué es eso? ¿Una enfermedad? No, es un bono. Es el bono con el cual, a principio de la gestión Milei, le pagaron a los importadores que tenían deudas con el exterior por importaciones que
el gobierno anterior, el gobierno peronista, no los dejaba hacer. Entonces, quienes tenían registradas deudas pudieron comprar con dólares bopreales para hacer frente a esas deudas. Pero el bopreal, luego se supo, era un mecanismo de intervención monetaria y cambiaria también del Banco Central. Entonces, lo que terminó haciendo el gobierno, también para colocar esos bopreales en más manos, fue hacerlos más atractivos. Esto que en la jerga financiera se llama ponerle endulzantes, incluyó la posibilidad de que con esos bonos se puedan pagar impuestos nacionales. Y los bopreal emitidos la semana pasada, los de serie 4, por primera vez empiezan a consumir la recaudación del próximo gobierno, porque se van a poder usar para pagar impuestos nacionales entre abril y octubre, ¿sabes de qué año? De 2028. Claro, ya en mayo de este año se sintió el impacto de la primera tanda de bopreales, que el gobierno, para ser atractiva, convirtió en utilizable para el pago de impuestos nacionales desde abril de este año. Entonces ya en mayo se sintió que hubo menos recaudación porque algunos compraron bopreales, obviamente a una tasa menor a la nominal, y pagaron con eso impuestos ahorrándose una guita. El problema es que esa no recaudación es la que después justifica que se ajusten, por ejemplo, los fondos para las jubilaciones y pensiones. Entonces, lo que sí les dan a los que compran un bono, que tienen esa capacidad para arbitrar su pago de impuestos a través de un bono, no se lo dan a los jubilados, a los científicos, a las maestras, a las enfermeras y toda el resto de la gran colectividad de dañados por la motosierra. Claro, hay más que esto, porque también Caputo está pactando con distintos sectores otros contratos de alquiler de reservas para mostrarle al Fondo Monetario que hace lo que en realidad no hace. Por ejemplo, lo que hizo con las grandes cerealeras. En este trimestre de oro de liquidación de la cosecha, históricamente los gobiernos acumulaban reservas. Y era porque el campo vendía mucho de lo que empieza a cosechar a partir de marzo, en abril, en mayo y en junio. Bueno, esa acumulación de reservas este año no existió, por eso les digo, va a haber una discusión con el Fondo Monetario. Pero lo interesante es que cuando uno mira la liquidación de soja, ve que sí liquidó el campo, y liquidó mucho. Vos fíjate, la campaña 2024 está en amarillo, la 2025 está en gris. Ese es el ritmo de liquidación de cada uno de los meses, ¿no? Tenés enero, febrero, marzo, abril, mayo, bueno, y hasta diciembre. Lo que podemos ver en este gráfico, en azul está la diferencia entre una campaña y la otra. Lo que se cosechó fue más o menos lo mismo, porque fueron dos buenas campañas, la del año pasado y la de este, a diferencia de la del año anterior, que había sido una catástrofe por la sequía. Con esta misma cosecha que el año pasado, lo que se ve es que hay más liquidación que el año pasado, que era la línea amarilla. Claro, eso se va a compensar en los últimos meses del año, presumiblemente. Estas son las exportaciones ya pactadas para hacerse en esos meses, que obviamente, como todavía falta, todavía no cobraron volumen. Pero fíjate vos que esas liquidaciones, que no engrosaron, insisto, las reservas, las hizo el complejo agroexportador. ¿Y quién concretamente dentro del complejo agroexportador? Los jugadores más poderosos. Claro, el mercado liquidó, según este gráfico de Germán Iturriza revela, es sobre información de la Bolsa de Comercio de Rosario, de todas maneras, que se actualiza semanalmente, pero liquidó 6.700.000 toneladas de manera anticipada. Y esto, como Caputo ofreció una rebaja de retenciones al que adelante el 95% de los dólares y los liquide en el momento, se convirtió en un ingreso de 4.500 millones de dólares.
Da eso, 6 millones y pico de toneladas por 700, por 0,95, que es lo que tienen que adelantar, da más o menos 4.500 millones de dólares que se liquidaron por encima del año pasado. Entonces, si las multis ingresaron dólares, si el Banco Central, el gobierno, los gastó porque no los acumuló en las reservas, pero a la vez no se van a liquidar en el resto del año, la necesidad de alquilar reservas para mostrarle al Fondo Monetario que hay acumulación es mayor todavía. Pero fíjate, el pacto con las cerealeras, que son las únicas que tienen la espalda para adelantar el 95% de las divisas de una producción que acaban de liquidar y que obviamente de ahí hay que detraer los costos de la próxima cosecha, bueno, solamente pueden hacer este adelanto las grandes compañías, las que concentran el mercado de exportación. Bueno, esto se hizo a costa de los productores, que ahora van a ver cómo vuelve a aumentar del 26,5% al 33% la retención a la exportación de soja a partir del 1 de julio. Y algunos están a las puteadas porque empiezan a fundir, empiezan a quebrar. En las zonas más alejadas de los puertos empieza a dejar de ser rentable plantar soja en la Argentina. Sí, en la Argentina de Milei, como en la Argentina de la Rúa o anteriormente en el menemismo, empieza a quebrarse el negocio más rentable de todos, que es la pampa húmeda. Y ahí los vimos a los Grobo, vimos a Agrofina, vimos a muchas compañías que se habían sobregirado además tomando deuda y haciendo bicicleta financiera, que presentaron convocatoria de acreedores en lo que va de este año. Bueno, hay hasta petroleras y prestadoras de servicios petroleros que están en esa situación también por haberse sobregirado, como Caputo, que echa mano a cuánta caja se le pone enfrente. Mirá, también hay otra caja que te voy a mostrar ahora, que hasta ahora no se había visto, que implica un pacto con los acreedores externos a costa de los contribuyentes argentinos y de los ahorristas argentinos también. Porque hay muchos ahorristas que hacen, por ejemplo, inversiones en el Banco Nación, que se financian, hablábamos del campo recién, a través de la banca pública. Bueno, fíjate al Banco Nación, al que suelen colocarle cuánto bono de la deuda y cuánta letra emita Caputo, fíjate cómo vio resentida su rentabilidad en el primer trimestre. En enero ganó guita. En febrero perdió, pero en marzo perdió el doble de lo que había perdido en febrero. Y en el trimestre en total perdió 282.000 millones de pesos. Esta es información oficial del Banco Central que muestra la rentabilidad de todos los bancos porque están obligados a informarla y a hacerla pública por la salud del sistema financiero y también para que los ahorristas sepan dónde están dejando su plata. Los resultados de los bancos fueron bastante malos en general este trimestre, porque en esta Argentina hay pocos que ganen guita y la mayoría son extranjeros. Pero lo del Banco Nación es realmente destacable porque si vos mirás los resultados integrales de todo el resto del sistema financiero, o sea, todo el sistema menos el Banco Nación, lo que te encontrás, fíjate en la placa siguiente, Rodó, lo que te encontrás es que hubo ganancias. Que es cierto, marzo fue un mal mes, es cierto, en febrero el sistema perdió, mucho menos que el Banco Nación solo, pero que en ninguno de los casos se llegó a compensar lo que se había ganado en enero. Entonces, si vos tenés un sistema financiero que gana casi 60.000 millones de pesos y un Banco Nación que pierde casi 300.000 millones de pesos, es evidente que esa caja también está siendo vaciada para mostrarles, insisto, a los supervisores, a los gerentes del Fondo Monetario, que seguimos siendo el país que mejor hace los deberes, el que mejor se porta de la clase, como le gusta justamente decir a Caputo. Claro, puede ser que Caputo los esté obligando a comprarle caps a través de sus autoridades, que, bueno, tienen bastante poco margen de maniobra propio. Pero puede ser también que, como se quedaron sin liquidez para el momento de cumplir con los requisitos del Banco Central,
tuvieron que salir a vender bonos que tenían anotados a valor técnico y que tuvieron que liquidar en el mercado por mucho menos. Entonces realizan una pérdida que de otro modo no tenían registrada. Ahora, todo eso es pasto para los privatizadores. Lo decía hace un rato Kicillof acá. En la mira del Fondo Monetario siempre estuvieron el Banco Nación, el Banco Provincia y los escasos bancos públicos que quedan funcionando en el resto del país. Hay otro bicho que son las letras capitalizables que le están permitiendo a Caputo hacer también contabilidad creativa, pero para mostrar acá adentro que sigue teniendo superávit fiscal. Desde principios de 2024, la oferta de colocaciones tuvo como característica distintiva esto de ofrecer rentas capitalizables al vencimiento. Tiene varios efectos. Primero, este efecto contable de inflar el superávit. ¿Por qué? Bueno, porque las letras capitalizables no se computan como gasto. Los intereses se capitalizan, se convierten en deuda. Claro, eso permite otra ventaja para Caputo, que es patear para adelante los vencimientos. Pero no es solo eso. También el devengamiento mensual de los intereses genera atractivo para que sigan haciendo bicicleta financiera los que traen dólares golondrina, que ahora encima los dejan entrar y salir sin requisito de que se queden 6 meses como pasaba hasta hace un mes. Todos estos endulzantes que le va poniendo Caputo al acreedor extranjero son a costa nuestra, aunque no figuren en las sumas parciales de deuda que van mostrando, cuando es evidente, porque hay que ver la deuda bruta de la administración central y verificar que Milei y Caputo recibieron una deuda y hoy la deuda es de 91.000 millones de dólares más. De 370 a 460.000 millones de dólares aumentó la deuda bruta. De vuelta, hay formas y formas de presentarlo y casi que si uno mira los números de la deuda puede decir lo que quiera forzando esos números. Ahora, si uno mira en detalle los balances de la banca pública, mira en detalle los números del Banco Central, se encuentra con el engaño a pichanga. Y claro, mientras vacía el Banco Nación, mientras pacta con las cerealeras para que le adelanten la liquidación de la soja, mientras en secreto interviene en los mercados de futuro, Caputo ya lleva gastado en esos intereses de la deuda capitalizable por mes más guita que en jubilaciones y pensiones juntas. Mirá este gráfico que preparó Gustavo García Zanotti como parte del MATE, el grupo de economistas heterodoxos rosarinos que siempre me gusta citar acá y que trabajan con nosotros. Vos ves en la línea amarilla el gasto mensual en jubilaciones y pensiones. Y en la línea azul, el gasto mensual en intereses de esta deuda que te digo, no paga los intereses directamente al acreedor, sino que se los capitaliza y se los patea para adelante. El año pasado, el gasto empezó a crecer desde cero, obviamente, porque esto no era algo que se hiciera en la gestión anterior, que infló la deuda dándole muchos endulzantes también a los acreedores, los bonos duales, el dólar soja en su momento, en fin, un sinfín de otras ventajas que también recibieron, pero no esta. Esta fue empezando a consumir cada vez más dinero hasta que en enero de este año llegó a demandar la misma cantidad de guita. Claro, el gobierno va a decir, bueno, pero esa guita no la gasto, se capitaliza en deuda que voy a pagar más adelante. Bueno, pero en definitiva es el Estado destinando 3.8 billones de pesos a los intereses capitalizables de esa deuda y 3,7 billones de pesos a las jubilaciones y pensiones, que fueron el rubro más ajustado durante el año pasado, el que más sufrió la motosierra. Claro, ¿cuánto de estos intereses capitalizables hacen falta para actualizarle el bono que tienen congelado los jubilados desde hace 15 meses? Es cuestión de hacer una regla de tres simple, no hay mucha ciencia en esto. Ahora,
¿Cuánto aguanta todo esto? Es la pregunta que se hacen en la oposición. Es imposible saberlo hoy porque lo que parece inagotable es la creatividad de Caputo para encontrar nuevas cajas y seguir tirando de distintas manijas para, como digo, alquilar reservas, pedirlas prestadas, sobregirarse. Una creatividad similar a la suya tienen dos de sus antiguos compañeros de gabinete en la gestión de Mauricio Macri, pero no para el endeudamiento, sino para sus propios negocios y también para zafar de determinadas causas de corrupción. Mirá, acá se los ve a Caputo en aquel viejo gabinete, junto con Javier Iguazel y con Guillermo Dietrich. Algunos empezaron a acordarse mucho de Javier Iguazel esta semana porque Iguazel es el que reflotó la denuncia de la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, que había sido desestimada y que él, justamente como titular de Vialidad, impulsó. Él fue titular de Vialidad y luego ministro de Energía de Mauricio Macri. Claro, Iguazel, que antes había sido intendente de Capitán Sarmiento, que tiene una cierta carrera política, obviamente a la sombra de Mauricio Macri, pero con alguna proyección tenía en la provincia de Buenos Aires, se retiró cuando empezó este gobierno súbitamente de la política y se hizo petrolero. Ayer, en el Cohete a la Luna, Horacio Berbisky contó un negocio que pudo montar a partir de haber obtenido la concesión por parte de YPF de una serie de áreas petroleras convencionales que está abandonando YPF para enfocarse en Vaca Muerta, en el petróleo no convencional. Esto empezó a hacerse en abril de 2024, cuando el Banco Santander empezó a licitar las 55 áreas convencionales que tiene YPF ahí en el norte de Santa Cruz, en parte de Chubut, Río Negro, entre petroleras que quisieran hacerse cargo de su explotación. En abril del 24 se abre esa convocatoria. En julio del 24, 2 meses después, se conforma Ventia Energy, una empresa liderada por Javier Iguazel, por Lucas Logaldo, alguien que trabajaba en relaciones públicas en la época de Iguazel en el gobierno de Macri, y por un par de empresarios más. Fue con apenas 30 millones de pesos que formaron esta petrolera, que se comprometió después a invertir 100 millones de dólares. Claro, es una bicoca, ¿no? Para un petrolero, imagínense. Lo que empiezan a sospechar algunos es que eso fue una suerte de pago por los servicios prestados a Iguazel. Que yo lo hablaba la semana pasada con gente del sector petróleo y me decían, bueno, pero a la vez tampoco es un área tan rentable, tampoco que se va a llenar de oro explotando esos pozos. Claro, no contaban con su astucia. Esto que cuenta Berbisky es que Iguazel va a pagar la inversión que comprometió ante YPF y le va a pagar a YPF por esa reconcesión con dólares que obtuvo endeudando esos mismos pozos que le da YPF. Claro, es la compra de una empresa con los activos de esa empresa, ¿no? Es algo que le sale gratis a Iguazel si termina de redondearlo. Bueno, lo que hasta ahora ha explicado Iguazel es que fue un mecanismo de mercado, que era una licitación donde participaron otras empresas, pero lo que no ha explicado YPF hasta ahora es cuánto se comprometió a pagar Ventia Energy por estas áreas que le cedió la petrolera de mayoría estatal. Algo parecido a esto que consiguió hacer Iguazel es lo que hizo Dietrich para zafar de una causa que se inició a raíz de una investigación de este canal, de este programa, cuando se llamaba Brotes Verdes. Es esta causa la que inició el diputado Rodolfo Tailade en su momento, en 2020, por lo que habían hecho justamente Dietrich junto con Iguazel
en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo les contaba hace un ratito que Iguacel era el jefe de Vialidad. La Dirección de Vialidad firmó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial el 9 de octubre de 2017 un convenio de cooperación para instalar señalizaciones verticales y horizontales, líneas vibrosonoras, de esas que suenan cuando uno se va del carril en una ruta, tachas reflectivas, de esas que son como ojos de gato que se ponen en el medio de la traza asfáltica, señalización LED en algunas rutas también, cartelería inteligente. Bueno, nada de esto se hizo. Nada, pero absolutamente nada de esto se hizo. Claro, Iguacel con Dietrich, que trabajaban conjuntamente, con Caputo en aquel momento también, que prometía que iba a conseguir inversiones privadas para vehiculizar la obra pública, se quedaron con las ganas. Aquel trío que veíamos en la foto anterior no pudo conseguir inversores para el famoso PPP y tampoco los están consiguiendo ahora. Fue un fracaso el esquema de iniciativa privada para las obras públicas y parte de esto es lo que discutieron hoy los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones cuando dijeron, che, a los que nos vienen a reclamar las obras es a nosotros, nos va a pasar lo mismo que en aquel 2017 y 2018 en el cual la gente nos reclamaba por eso con el aliciente de que ahora directamente se dejó de hacer todo el mantenimiento que se hacía. Bueno, en aquel momento, cuando nosotros contamos que había 70 millones de dólares que había girado la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Vialidad para que haga algo que no hizo, Dietrich sacó un par de videos mostrando que sí se había hecho. Y incluso en redes canchereaba, decía, miren todo lo que hicimos, esta rotonda, este puente, este bajo nivel. Claro, nada de esto era lo que habían comprometido para ese dinero que salía de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fue casi una confesión de parte que digan, con esa guita hicimos estos puentes, estas rutas, estas otras cosas. Porque no era para eso. Era para las tachas reflectivas, como les decía, para las líneas vibrosonoras. En fin, lo que queda clarísimo es que en algunos casos la justicia es muy puntillosa y en otros casos no lo es tanto. Sobre todo cuando se trata de hacer zafar a quienes le prestan un servicio al poder tan relevante como sacar a una candidata de la cancha. Todavía, si bien pasó un tiempo, todavía no están expuestas en un todo las consecuencias políticas de haberla corrido a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, hoy estuvo hace un rato acá el gobernador Axel Kicillof. Lo escuchamos con el gato silvestre, pero también fuimos recabando información sobre qué viene ahora en el peronismo. ¿Qué viene, Vulcano, que me vas a contar en un rato? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? En el peronismo va a haber unidad, eso aseguran desde los distintos sectores, pero no se terminan las internas que se van a poner a prueba en lo que va a ser el armado de listas. Axel Kicillof contó hace un rato acá que va a convocar a una reunión con los distintos sectores del peronismo. Está hablando de Máximo Kirchner, de Sergio Massa y dejó abierta la posibilidad para ampliar. Bueno, yo ya te anticipo, Ale, que más allá de la reunión que se haga, que puede ser entre mañana y pasado mañana, Massa y Máximo Kirchner ya vienen adelantando algunas de las conversaciones que Kicillof quiere tener en esta mesa de diálogo para lo que va a ser la conformación de las listas. O sea, sigue todo tenso, Gaby. Sigue todo tenso. Lo que sí te aseguran es que van a tratar de mantener la unidad y de tener listas unificadas. Bien, gracias, Gaby. Esto después del debate juvenil lo vamos a retomar con Gaby Vulcano. Ahora bien, lo que nos ocupa también es una realidad internacional que ya podemos describir como una guerra abierta.
En esa guerra abierta mundial, donde Estados Unidos y China pulsean por interpósita persona, pero donde vemos fuego cruzado entre Israel e Irán. La última noticia la dio Trump cuando anunció un cese del fuego que por el lado iraní nadie confirma. Es más, lejos de confirmarlo, siguen los ataques con misiles sobre Israel. Y un presidente, el presidente argentino, que empieza a mirarse en el espejo del General González. Olmedo hizo primero en su carrera al General González, luego a al general de Costa Pobre, que tenía una impronta similar, tenía la corona fúnebre como banda presidencial, Tus Amigos, decía, eran muy graciosos, a mí me hacía reír muchísimo. Pero Milei, que no es un personaje de ficción, que preside un país de verdad, se comporta casi como aquella parodia cuando anuncia que Irán es nuestro enemigo y advierte que esta vez vamos a estar del lado correcto de la historia. Así de maniqueo, así de primitivo, así de básico y así de incorrecto, tanto en la lectura histórica como en lo que hace a los intereses argentinos. Como señaló Juan Gabriel Tocatlián la semana pasada acá y reiteró esta mañana en Radio Con Vos, el gobierno de Milei cree que tiene que salvar a Occidente, o algo así, que tiene que ponerse casi bíblicamente del lado de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Algo que, bueno, haría revolcar en su tumba a Henry Kissinger, haría que se avergonzara cualquier estudiante de relaciones internacionales y, por supuesto, haría morir de risa a Nicolás Maquiavelo. Claro, lo que advierte Tocatlián no es solo que Milei está haciendo el ridículo, sino que nos está poniendo en peligro, y fuerte. Escúchalo. El gobierno del presidente Milei, sin una exigencia externa, sin una demanda externa, sin una coerción externa, yo no creo ni que Trump ni que Netanyahu lo hayan presionado, por convicción y conveniencia, y por creer que él y un conjunto de países, entre los cuales está, por supuesto, Israel y Estados Unidos, y él suma muchas veces a Meloni, a Italia, él cree que debe salvar a Occidente, nos está llevando a un lugar que es absolutamente peligroso, desmesuradamente peligroso. Bueno, lo que tengo detrás mío es el Golfo Pérsico. Ahí están todos los países alrededor del Golfo: Irán, Irak, Jordania, Siria, Arabia Saudita, Qatar, que fue atacada hoy desde Irán con misiles, concretamente a una base militar estadounidense. Es el teatro de operaciones. El estrecho de Hormuz, que es lo que el parlamento iraní ordenó cerrar, es el canal por el cual sale todo el petróleo para Asia, para China, entre otros países. Y esto se da mientras Estados Unidos mantiene en todos estos países miles de efectivos desplegados que están en Irak, en Siria, en Jordania, en el Golfo Pérsico. Fíjate, los aviones que usó Estados Unidos para bombardear las 3 centrales nucleares que bombardeó ayer cuestan 2.100 millones de dólares cada uno. Acá los tenés. Son los famosos B-2. Estos aviones B-2 son capaces de transportar bombas de hasta 18 toneladas. Cada una de estas bombas de 13.000 kilos, de 13 toneladas que les decía, que son las GBU-57, cuestan 20 millones de dólares. Pero solamente en los que movilizó para la operación del sábado por la noche, el tío Sam se gastó
un préstamo y medio del Fondo Monetario, de estos como el de 20.000 millones que le dieron ahora a Milei, solamente en los avioncitos. Uno a veces pierde de vista lo que significa el gasto militar de Estados Unidos, que es superior al de los 10 países que le siguen sumados cuando se lo contabiliza. Pero en medio de una crisis humanitaria como la que se está viviendo en Gaza, por el genocidio que viene perpetrando el gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu, tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre del 23, pero que no cesan en su accionar, en medio de lo que se está viviendo también ahora en las zonas atacadas, del desastre humanitario que es Siria, ver este dineral invertido en la muerte es algo que ya ni siquiera nos llama la atención. Claro, Estados Unidos, el líder del lado bueno, del lado correcto, del que dice que tenemos que estar Milei, bombardeó, después de haber bombardeado con la bomba nuclear a Japón, después de terminada ya la Segunda Guerra Mundial, bombardeó a todos estos países. Todo esto que tengo aquí, atrás mío, son los países que bombardeó con el año en los que fueron bombardeados Estados Unidos. Fíjate, China en la guerra de Corea, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Obviamente Corea del Sur, también como parte de su incursión para ayudar a la Corea nacionalista contra la comunista. Camboya, Vietnam, Laos, Indonesia. Aquí del lado de América, todo Centroamérica en los 80, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Cuba, ni que hablar, en Bahía de Cochinos, Granada. Bueno, después las guerras de los 90, el Golfo Pérsico, Irán, los Balcanes. Durante todo este tiempo África también fue atacada. En fin, estamos hablando de uno de los 9 países que tiene bombas nucleares, el único que las usó, pero sobre todo el país que más bombardeó otras naciones durante todo el siglo XX, por lo menos la segunda mitad, y lo que va del XXI. Ese es el lado correcto para Milei. Pero no solo eso, es el lado que integran los zares de las plataformas, de las grandes plataformas tecnológicas, que están haciendo la guerra como yo jamás me imaginé que podría pasar. De esto, en un ratito, nos va a presentar un informe especial Emilce Garzón, que vino a visitarnos. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien. Y sabés que hablabas de todo un negocio muy grande, y ¿a quién le importa eso? También tener ingresos, contratos. A las grandes tecnológicas ganan más quizás en una guerra, situación militar, acuerdos militares, que advertising, publicidad, con datos que son nuestros. Y vamos a hablar de casi, sí, todas las plataformas. Google, Amazon, sorprendentemente Spotify también tiene algo que ver. A todas les conviene estar vinculadas con la guerra, con servicios militares. ¿Spotify, la de la música? La de la música también, sí. O sea, lo que vos estás diciendo es que Estados Unidos e Israel están utilizando los servicios de estas grandes plataformas, por ejemplo, para accionar los drones, ese tipo de cosas. Sí, tenés datos, tenés inteligencia artificial, tenés hardware también disponible. Estos aviones que veíamos son tecnología. Y acordate que siempre en la pornografía y en situaciones de guerra o servicios militares es donde hay más desarrollo tecnológico, porque no hay límites para el desarrollo. Claro. En instantes, Emi Garzón con todo esto y también con lo que se viene en ciberpatrullaje, esto que habilitó Patricia Bullrich la semana pasada con su nuevo FBI. Sí, parece que no hay límites, es otra vez. Hay unos procesos que estamos avanzando y no nos damos cuenta, así que atenti con nuestra información. Bueno, después del debate vamos a meternos en esto en profundidad. Es realmente impresionante pensar que la plataforma que tenemos en el celular colabora casi como si fuera esas contratistas de la guerra, ¿no? Históricas de Washington, Halliburton y demás, colabora en la operación directa de los bombardeos. Bueno, en un rato te vas a enterar acá. Pero una notita final sobre la economía, porque todo ese cuento contable, toda esa creatividad volcada por Caputo en el balance del Banco Central, en las estadísticas de deuda, para mostrarle al Fondo Monetario que están los deberes hechos, es para sostener básicamente el dólar barato. Porque en el dólar barato se asienta la baja de la inflación,
que tiene, lamentablemente, las mismas consecuencias que durante el 1 a 1, pero en cámara rápida. Se conocieron los datos del desempleo que remiten a la convertibilidad, al momento en el cual esto ocurría a menos velocidad. No estaba lleno de cajas la aduana de Ezeiza. La tasa de desocupación que reveló el INDEC la semana pasada es ya un punto más alta que la que recibió Milei. Y lo interesante es que aunque la economía ya recuperó el ritmo anterior, ya se está produciendo más que cuando Milei agarró el timón del país, el empleo está lejos de recuperarse. Fíjate, en el gráfico del tipo de cambio que tengo de largo plazo, que vamos a ver ahora, lo que se ve es que estamos en un nivel muy parecido al 1 a 1 de la convertibilidad. Ahí están las dos bandas de flotación, la banda inferior y la superior, la blanca y la amarilla. Tenés graficado el dólar paralelo en la línea verde y el dólar oficial en la línea azul. Fíjate que el dólar oficial actual es muy parecido al de 2001, antes que colapsara la convertibilidad. Está un poquitito por arriba. Para ir al de 2001 deberíamos estar en 957, estamos en 1160, 1180. Ahora, la diferencia es que en aquel momento había un ingreso masivo de dólares por privatizaciones, por deuda y por inversión extranjera directa. Y ahora no. Ahora todo ese flujo de importaciones masivas que se está haciendo, que detallábamos la vez pasada, se está haciendo a cuenta del hocus pocus de Caputo. Y cuando haya que pagar todo este endeudamiento, no va a haber activos para liquidar y para justamente compensar toda esa deuda. Es evidente que la línea ascendente de la desocupación que veíamos antes, bueno, por ahora no tiene visos de revertirse. Datos puntuales, concretos de ese mercado de trabajo que sigue resintiéndose. La población económicamente activa aumentó, no llegó a compensarse ese aumento por la creación de empleos, por eso la tasa de desempleo sube al 7,9%. La calidad del empleo también empeora, la tasa de informalidad sube al 36,3% y acá se ve lo que te decía antes. La línea azul es la actividad económica, ya supera el inicio de la gestión Milei. La línea naranja son los asalariados formales que están bien por debajo todavía de la marca que él recibió. Bueno, la verdad no es algo que tenga a festejar a los empresarios o que le permita a un sector sacar pecho. Fíjate que la cantidad de empleadores también bajó. Tenemos una última placa que muestra eso, según datos de la Secretaría de Riesgo del Trabajo. O sea, estamos hablando de vuelta, información centralizada y oficial. Así como hay menos asalariados, hay menos empleadores también. Hay 14.000 empresas, en su mayoría pymes, que cerraron. Y contra lo que ilusiona a muchos y a muchas, esto que estamos viendo no se cae. No se cae solo. Antes que se caiga este modelo, se van a caer un montón más de jubilados, un montón más de laburantes, un montón más de científicos, un montón más de enfermeros y enfermeras, médicos, médicas, y un montón más de docentes que van a seguir a la inflación a la rastra como puedan, con paritarias que en los casos en los que logran justamente superar la inflación son vetadas. Lo que está haciendo el gobierno es comprar tiempo en un contexto de máxima incertidumbre mundial. ¿Le alcanzará? Bueno, hay muchas preguntas sobre los jóvenes y la política y muy pocas respuestas en primera persona por parte de los jóvenes. Hoy vinieron 3 acá que interpelan desde la política a miles que los siguen y que los escuchan justamente hablar de eso.
¿Se alejaron los jóvenes de la política o es la política que no sabe interpelarlos? Gracias Luca, gracias Julia, gracias Agustín por estar acá. ¿Quién arranca? Como quieran, si quieren arranco yo breve, porque se escuchó mucho, ¿no?, hablar de que la juventud se ha vuelto de derecha, y los primeros meses del gobierno de Milei a nivel internacional también creo que es una discusión bastante latente, pero yo creo que lo que hay es un desencanto con la política tradicional, es decir, con los partidos políticos tradicionales, porque después si uno ve, por ejemplo, lo que sucedió en la Argentina en el último año y medio, ve que una parte de la juventud efectivamente para mí se hizo libertaria, un núcleo duro capaz más ideologizado, pero después uno ve las movilizaciones universitarias que hubo el año pasado, repleta de jóvenes. La movilización del 1 de febrero contra los dichos de Milei en Davos, repleta de jóvenes. Entonces yo creo que a lo sumo hay una polarización creciente, la veo en otras partes del mundo también, y sí creo que hay un desencanto y un desinterés sobre una forma tradicional de hacer política que le habla cada vez a menos personas, y creo que eso se expresó también en el resultado de las últimas elecciones, ¿no?, donde cada vez menos gente fue a votar. De esos que no van a votar, ¿ustedes creen que son más los jóvenes, que tienen una mayor representación en ese colectivo? Yo no creo. No creo que decir que los jóvenes se han alejado de la política también es quitarle el peso verdadero que tiene Milei y que tienen los libertarios. Porque me parece que decir los jóvenes se alejaron de la política porque se alejaron de nuestros partidos, de los que representamos nosotros. Por eso me parecía interesante que estén ustedes y que no se peleen a los gritos con un libertario. ¿Qué piensa la izquierda, el progresismo, el peronismo? Todos pertenecemos a lo que podría llamar el campo nacional y popular. Sí creo que sería un poco egocéntrico decir se alejaron de la política porque se volvieron libertarios. No se alejaron de la política, se alejaron, coincido con Luca, de la política tradicional, de lo que Milei llama la casta, que es verdad que existe. Entonces digo, por ahí lo que nosotros perdimos fueron los jóvenes, pero los jóvenes no se alejaron de la política. No le quitemos el mérito que tiene Milei, que me parece muy meritorio lo que hizo Milei. A mí me parece un horror, pero es muy meritorio su camino. En 2 años llegó a ser presidente y ¿qué hicimos para que eso llegue ahí? Agus. Mira, Ale, yo leo ahí el graph que dice hay desinterés en la política nacional. Yo no sé si soy joven porque tengo 34 años, me da un poco de vergüenza llamarme joven, pero yo estoy desinteresado por la política tradicional. A mí no me interesa en absoluto lo que pase en ningún partido, en ningún sistema, en ninguna organización política que haga militancia de la nostalgia. ¿Fuiste presidente de la Juventud Radical? Sí, justamente por eso te lo digo. Porque la verdad es que los partidos tradicionales me parece que en general están fracasando a la hora de... Creo que hasta incluso habría que pensar en las estructuras tradicionales de toda la organización de la sociedad civil, si están empezando a fracasar esto de la gente no defiende a las instituciones. Y bueno, muchachos, no esperen que la gente defienda a las instituciones si las instituciones defienden a la gente. Bueno, pero ustedes le hablan, como decía, a miles de seguidores cada uno. O sea, y vos, Lucas, fuiste candidato, vos no en estas últimas elecciones. No. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo hacen? Lo que yo creo, principalmente, y por eso empecé diciendo que yo estaba desinteresado, es entender que nosotros no venimos de un planeta alejado. Digo, mi viejo es carnicero, mi vieja es ama de casa, mis amigos hacen política o militan en política o les interesa la política o no les interesa la política, pero seguro ninguno de ellos quiere saber absolutamente más nada con nadie que tuvo que ver con traernos a este lugar. Y a mí me pasa lo mismo, la verdad. Por eso me parece importante remarcar, cuando vos estabas hablando de esta editorial, yo lo único que pensaba es, ¿qué carajo nos están dejando? Y yo tampoco quiero hacerme el boludo, ni quiero hacerme el distraído con esta realidad. Por eso me parece importante esto de... A mí me parece una falta de respeto cuando dicen los jóvenes son el futuro. Los jóvenes no están despolitizados, están desilusionados. Bueno, es que esa tasa de desocupación que acabo de mostrar yo, del 7,9, en menores de 25 es 15. Y no hablamos de la calidad de los empleos en eso, ¿vale? Porque en realidad lo que hay también es una enorme precarización laboral que la sufren mayoritariamente los jóvenes, las mujeres y las disidencias. Pero si es así, ¿no debería haber una ebullición? ¿No debería haber un estado de movilización general? Bueno, yo creo que sí, yo veo mucho debate, ¿no? Digamos, el año pasado lo que fue el conflicto universitario fue un aspecto muy importante y yo creo que hay una gran cantidad de debate en las redes sociales, en las facultades, en los lugares de laburo. Ahora, también es cierto lo de las condiciones laborales porque hay un gran sector que
tiene 3 laburos para poder llegar a fin de mes. Tiene pluriempleo o cuando trabaja lo hace de forma ultra precarizada o directamente tiene desocupación porque, como decías vos recién, de 18 a 29 años la tasa de desocupación es más alta que en otros rangos etarios. Entonces yo creo que hay un gran malestar por las condiciones de vida y creo que justamente lo que se discute en la política mainstream, por así decirlo, está muy alejado de eso. La semana pasada me dieron un dato que me erizó la piel, que es que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, el año pasado hubo más trámites de reválida para irse al exterior que egresados. ¿Qué egresados? Sí, hay una gran cantidad de docentes que tienen que... Un docente de ayudante de primera, que con 15 años de antigüedad está cobrando 150.000 pesos. Es decir, también hay un ataque a la perspectiva de futuro misma, porque la universidad con los residentes de Garrahan se veía en residentes que apostaban a estar 4 años formándose en un hospital de excelencia a nivel regional para después proyectar un futuro profesional en otro lugar o en el mismo Garrahan. Bueno, todo eso se ve dinamitado porque la única posibilidad que hay hoy es eso, corto plazo, crédito, reventar el mercado pago. Yo tengo muchos compañeros de cursado, sobre todo los más pibes en los secundarios, que tienen reventado el mercado pago de crédito. O sea, se endeudan y ahí hay una burbuja que para mí tarde o temprano va a explotar porque hay una burbuja de crédito, porque la gente va al supermercado y lo hace con el mercado crédito. Bueno, si lo hace Toto Caputo, que se endeuda para pagar deuda, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que somos... Sí, sí. Yo realmente creo que es una época, estamos ante el final del siglo XX y creo que ha cambiado tanto todo que yo por lo menos creo que lo estamos viviendo en el momento y es difícil analizarlo, me parece. Digo, vos le decís hoy, bueno, sí, la universidad hay que estudiar, yo voy a fomentar siempre que la gente estudie, pero si un médico del Garrahan cobra 800.000 pesos, ahora en el colegio Damaso Centeno están cobrando 350.000 pesos los docentes. Sí, no están pidiendo aumento, están pidiendo que haya un salario digno, que se equipare a los salarios de los colegios públicos de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es el futuro? Si tengo que estudiar y voy a cobrar eso, es una falta de respeto, se nos están riendo en la cara. Pero vos, Julia, ¿esa preocupación la ves en la gente que te escribe en las redes? Sí, también voy a decir un concepto medio 2008, pero el saltar el cerco está difícil. Digo, le hablamos a burbujas. Muy endogámico. Le hablamos a burbujas porque yo, por ejemplo, ¿no? las redes son eso. Yo le hablo, no sé, acá los compañeros también tienen las mismas redes que yo. Digo, vos en Instagram le hablás a la gente que te quiere. Muy poco hate, muy poco. En Twitter le hablas a los que te odian y es la cultura de la doma. Y yo me veo como, le siento una pelotuda, diciéndole, entró la Balubi al gordo Dan, y decís, loco, pero no estamos dando debate político. Bueno, no, listo, esta es la arena política, ok, listo. Pero ¿cómo se salta ese cerco? Yo creo que en el territorio. Sí, y proponiendo, por eso digo que hay que hacernos cargo del quilombo. Me parece que la transmutación de la desconfianza en los dirigentes actuales tiene que ver con la construcción de un proyecto político que se pueda materializar ahora. No, en 10 años, en 20 años, esperar a que se corran, a que se retiren, a que se aburran, a que terminen de hacer sus negocios. A mí, la verdad, esa forma de hacer política, elijo reconvertir el hastío, el aburrimiento en algunos casos, y la ira o la impotencia en un empuje que tenga que ver con una construcción pensada desde... No digo de las nuevas generaciones, porque también me parece que es una discriminación ridícula, pero sí pensada desde nuevas personas, desde gente que no haya tenido tanto que ver con las estructuras que nos trajeron hasta acá. Digo, bueno, ¿cómo hacemos para generar riqueza en Argentina? Necesitamos construir un proyecto de desarrollo productivo que sea sostenible, hay que defender la soberanía. Yo, si me preguntás en un término más filosófico, creo que estamos ante la muerte del liberalismo, digo, en términos globales, lo que estabas hablando recién, Ale, con respecto a... Me rehúso a hablar de una nueva guerra fría porque no creo que lo sea, porque no creo que haya un mundo bipolar, pero sí lo que está pasando es una crisis institucional en todo el mundo. La diplomacia parece que ya no sirve para nada. Yo en Argentina no veo ningún error de cálculo, ni de Javier Milei, ni de Luis Caputo, ni de Federico Sturzenegger. Acá lo que se busca es una mano de obra barata, poco calificada, y ahí se explica por qué, como bien contaban Luca y Juli, el de financiamiento de las universidades, el de financiamiento de los docentes, la falta de incentivos para que el personal mejor calificado de Argentina emigre, para dejar recursos baratos, para ceder la jurisdicción por ejemplo, al Tribunal del CIADI, que es el Tribunal del Banco Mundial, en donde Argentina nunca en su vida ganó un juicio. Esa es la jurisdicción que va a definir, por ejemplo, todos los negocios del RIGI. Sí, donde Brasil no está, por ejemplo. En donde Brasil no está. Ahí es donde nosotros tenemos que construir una propuesta política y donde esa división tiene
mucho más sentido en saltar el cerco. Ahí es donde adquiere sentido el famoso saltar el cerco, porque en definitiva el clivaje, la división y la grieta que viene es entre los que queremos defender a Argentina y los que quieren defender sus propios intereses. Ahí Me interesa, perdón, te tengo que ir a la tanda, pero quédense, si me pueden bancar 5 Claro, minutos, claro que sí. porque me interesa, si ese es el clivaje, cómo construir un discurso, porque yo veo Total. mucha gente yéndose, pensando en irse, y no sé si el capitalismo mundial les ofrece un horizonte mucho mejor. Pero quiero sus respuestas después de estos breves avisos. Hasta las 0:30 rige la ley de la selva. Seguimos conversando con Luca, con Julia Eva, con Agustín, tres referentes de distintas tendencias políticas, no fachas, digamos. Ese fue el criterio con el cual lo seleccioné, pero en serio. Porque podía haber traído un facho y que se peleen todos, pero la verdad me parece medio estéril, medio un circo que ya vimos. Estábamos hablando de bueno, las perspectivas de un mundo en el cual cruje el capitalismo. Y la pregunta es, ¿se hacen esa pregunta las personas con las cuales ustedes hablan, de su edad o menos? Yo creo que es una pregunta que sí, el mundo, a ver, las redes sociales le llegan a todos, ¿no? Y a todas. Por ejemplo, la situación humanitaria que acontece en Gaza llega a todas las redes sociales de todo el mundo, y por eso también hay un movimiento internacional, juvenil, muy fuerte contra lo que está pasando en Franja de Gaza, un movimiento social humanitario. Ahí recién hablamos en el corte, tuve la oportunidad de viajar a Egipto la semana pasada y me encontré con jóvenes de distintos países del mundo conmovidos por una causa humanitaria y que se movilizaron hasta Egipto para intentar llegar a Gaza. Ahora, yo creo que a veces la política nacional está muy centrada en lo propio, en lo doméstico, pero efectivamente lo que sucede nos impacta, y también nos impacta la ubicación que está teniendo Milei, totalmente alineada con Estados Unidos y el Estado de Israel en este conflicto bélico. Ahora, cuando Milei dice, estamos del lado del bien, vamos a defender a Israel como dice la Biblia, ¿los jóvenes no se ríen? Yo creo que hay una parte que se ríe, pero además también me parece importante marcar que en la región particularmente hay un aumento en la injerencia, para mí, norteamericana concreta. Yo en la Argentina lo veo a partir del 2018 con el acuerdo con el FMI, que digita el presupuesto argentino, y si hay un aumento a la jubilación o a la educación, tiene que ser vetado, y esa es la política económica que pone el fondo, y el gobierno, como el anterior también que lo cuestionó, eso yo también, capaz ahí tenemos debates, pero el gobierno de Alberto Fernández aceptó acríticamente esa deuda sin investigar un solo peso, y ahora yo veo el fallo condenatorio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo veo enmarcado también en un aumento en la injerencia, no solo económica, como hablábamos antes, sino también política, porque definen a quién podés elegir y a quién no. Y eso lo digo no formando parte del mismo espacio político de la expresidenta, como se conoce, ¿no? Miriam Bregman, pero fuimos a la Plaza de Mayo, hemos apoyado. Entonces, para mí lo que sucede en el mundo hay que leerlo, porque efectivamente hay un interés de Estados Unidos en volver a su patio trasero, aunque ahora con la situación de Irán, Israel lo trata de arrastrar de la nariz y volverlo a llevar a Medio Oriente para que se empantane y todo, pero Estados Unidos está volviendo a querer concentrarse en lo que era históricamente su patio trasero, y para mí la discusión argentina tenemos que plantearla en esos niveles, porque si no se banaliza la discusión para mí de, bueno, esto se sale a través de una selección y votando mejor en 2027. Sí, yo creo que no, yo creo que nos estamos enfrentando a poderes fácticos muy profundos, y hay que pensar una solución que esté a la altura de las circunstancias, y ahí sobre cómo sacar el cerco y eso, y con esto termino, pero creo que las redes sociales son una gran herramienta, pero después creo que hay que volver a pensar instancias presenciales de encuentro, para hablar con los pibes, las pibas que laburan 9, 10 horas, hablar con los estudiantes que van a estudiar y se van al laburo y de ahí a su casa. Hay que volver a pensar eso también, qué rol pueden jugar los sindicatos. Este es un país que todavía tiene sindicatos importantes, a diferencia de otros países de la región. ¿Pero no le escapan los jóvenes como locos a cualquier forma de sindicalismo? Bueno, cuando se los convoca, para mí los pibes van. O sea, cuando hay marchas preparadas... Bueno, el tema es la consigna, por eso para mí no hay que tener consignas sectarias, digamos, ¿no? Digo, vamos a defender la libertad democrática, y al ligar como eso tiene que ver con la situación económica es una cosa. ¿Juli? No, ¿sabés qué? Cuando decís lo del bien y el mal, si los jóvenes no se ríen, yo ya tampoco creo que sí, soy joven, pero bueno, creo que tenemos 34. Él sí es joven. Pero digo, no es el momento, no es que digo, ay, los jóvenes son los que tienen 20, para mí. Ahora, créeme que para la televisión ustedes son todos muy jóvenes. Sí, pero pará, déjame volver a lo del bien y del mal. Casi. Hay algo del bien y del mal sí, que no es cualquier cosa, porque estamos ante un gobierno que es un delirio mesiánico.
recomiendo Las Fuerzas del Cielo de Juan Luis González, el último libro. Estamos ante un gobierno que habla del bien y del mal porque realmente cree que a un perro muerto le da consejos. Claro. Entonces digo, ojo con lo del bien y del mal y si nos reímos. Y eso también, y acá hago una autocrítica a mi espacio, el peronismo me parece que, en el sentido de que en algunas cosas se quedó atrás, es que es un movimiento de ganadores. Y estamos en una época de perdedores, estamos en una época de rotos. Cuando Milei dice que viene a romper el Estado ya estaba roto. Y de esa rotura emerge un roto como Milei. Entonces, cuando nosotros nos reímos y le hacemos bullying, bueno, no es una época de bullies, es una época de bulineados. Por eso, todos estos que estaban, agazapados ahí, de repente tienen un streaming y son hiperfamosos y tienen un montón de llegada. Entonces yo creo que la mayor parte de la sociedad es bulineada. Entonces se ve reconocida en un tipo y yo creo que ahí hemos hecho o una mala lectura o bueno, nos quedamos un poco atrás y siento que ahí hay que tener un poco de cuidado y sí creo que la solución está en las redes sociales. Creo que las redes sociales, por más que no sea nuestro terreno y que estemos tratando de militar en la red de Elon Musk, lo cual es una batalla perdida desde el principio. No, pero Varoufakis dice lo mismo. Sí. Es las redes, ok, pero también es la militancia. Primero la patria, después el movimiento, después los hombres, decía Claro, el general. Lo que pasa es que la semana pasada yo veía, incluso el peronismo se puso ante el espejo del 17 de octubre con la convocatoria por Cristina, y el 17 de octubre estaba lleno de jóvenes trabajadores, de pibes de 20 y pico de años. Pero no tenemos jóvenes trabajadores, tenemos jóvenes precarizados, tenemos jóvenes informales. Entonces, cuando nosotros... Los del 45 tampoco es que tenían obra social y vacaciones. Pero tenían por lo menos la promesa de serlo. Tenían un líder, tenían un dirigente en el que ellos creyeron y bueno, finalmente ocurrió. Claro, y si vos ves que los jóvenes son los que más creen proporcionalmente que Cristina está bien condenada, decís, el peronismo envejeció. ¿En qué sentido? Estoy de acuerdo con eso. ¿Envejeció? Envejeció, que el otro día eran todas cabezas canas y que faltaban los jóvenes laburantes y que cuando les preguntan a los menores de 30 años les parece bien condenada a Cristina. Igual, ¿Sabes qué? Sí. por favor. No, digo que me parece que bueno, acá Rombolá me va a empezar a correr con que somos nostálgicos los peronistas. No, pero ya sé. Los peronistas en general, creo que la política tradicional en general. Pero digo, me parece que o sea, en parte, por supuesto, adhiero, pero me parece que lo que tenemos que hacer, en vez de recordarles lo que tuvimos, es proponerles volver a tenerlo. Porque vos decís los jóvenes, y un pibe de 18 años vivió Alberto y vivió Macri. Sí, claro. ¿Qué le recordás? ¿La época de Néstor y Cristina? ¿La década ganada? Que para mí fue una década ganada, que teníamos un sueldo alto en dólares en Latinoamérica. Bueno, no lo vivieron. No lo vivieron. Entonces, ¿cuál es la experiencia peronista de esos pibes? No, claro. Alberto Fernández, y la verdad me da vergüenza. Pero me parece que es eso. En vez de recordarles, propongámosles cosas nuevas o recetas viejas ayornadas. ¿Cómo se pueden ayornar, Agus? Yo creo que es importante entender que hay que reabrir el futuro y retomo con tu pregunta también para hacerlo rápido. El capitalismo cruje, pero cruje porque fracasa en la organización del deseo, cruje por las diferencias internas y externas, porque el 1% concentra el 50% de la riqueza, porque el 20% de los argentinos evaden el 50%, de los argentinos más ricos, evaden el 50% de sus ingresos, de los impuestos que debieran pagar, para que haya una mayor igualdad, y cruje sobre todas las cosas porque no hay una propuesta alternativa. ¿Por qué? Porque no Julia, no Luca, y no ni siquiera quien les habla, pero sí los partidos tradicionales de los que muchos provenimos, cerraron las posibilidades de futuro, porque son todas militancias de nostalgia, de un pasado que no va a volver, que yo tampoco, particularmente no quiero que vuelva. Creo que nosotros necesitamos reabrir el futuro. ¿Cómo reabrimos el futuro? Manifestando y materializando una propuesta política nueva. En nuestro caso, Refundación Argentina, apostamos por la libertad individual ceñida a un proyecto de solidaridad colectiva, justicia social, y creemos en un proyecto de desarrollo productivo sostenible en el tiempo, que como marcan, sí, los periodos más importantes productivistas de nuestra historia, tuvieron una defensa irrestricta e integral de la soberanía. En la libertad individual, en la justicia social, en el desarrollo productivo y en la soberanía nacional,
nos van a encontrar a todos luchando y no tengo ninguna duda que la gente se va a volver a subir porque como vengo repitiendo en todos lados, Milei está de salida y tenemos que hacernos cargo de este quilombo. Luca, Julia, Agus, gracias por venir. Gracias. Gracias. Un saludo a los trabajadores georgianos, los que fabrican mantecol, Sí. que están peleando contra los despidos. Simplemente eso. ¿no? Bueno, sí, Un y saludo fuerza a- también, que Sí. es muy dura esa lucha. Gracias por Gracias venir a a nosotros. A vos. Vengan, acompáñame que vamos a hablar con Emi Garzón sobre lo que me tiene realmente fascinado. ¿Cómo es que las plataformas, sobre todo las plataformas de redes sociales, están participando en la guerra, Emi? No sé por dónde empezar, todas. Todas. Mirá. Bueno, empecemos por la que está más de moda, Sí, ChatGPT. Sí, la más cool de todas. Sí. ChatGPT, OpenAI es la empresa que está detrás. Sam Altman es él. Miren qué buena piel, porque la mamá es dermatóloga. Mira, Sí, la mamá es dermatóloga. qué detalle. Sam Altman, así como lo ven, en realidad, al principio esta compañía, OpenAI, había iniciado con esta idea junto con Musk, Elon Musk, que estaba metido acá, diciendo que trabajaban por una inteligencia artificial que le haga bien a la humanidad y ellos eran las personas que se iban a encargar de eso. Ajá. Pero eso fue hace un par de años atrás, porque ya en el 2024 y 2025 estamos viendo que tienen acuerdos millonarios. Perdón, ¿acuerdos millonarios con el Pentágono? Con la defensa de Estados Unidos, con todo el sistema empresarial, incluso militar. Si vamos a su blog, están diciendo que ellos tienen directamente un contrato, varios hay, pero uno de los contratos está fijándose en poder analizar por medio de inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con lo nuclear, con distintas cuestiones de análisis de datos también, y esto justamente para que cuiden a las personas principalmente, pero en realidad tiene que ver con que se esté utilizando para la guerra. ¿Qué más tienen? También un acuerdo de $200 millones que también es con la defensa de Estados Unidos, con lo mismo, ¿no? Con usar inteligencia artificial para que puedan hacer la detección en situaciones de guerra. Acá ya estamos hablando de colaboración operativa. Claro, acá se paga, es un contrato directamente y es por $200 millones. Entonces lo que dicen es que le adjudicaron un contrato por un monto fijo y otras transacciones con un valor de $200 millones y esta empresa va a desarrollar prototipos de capacidades de inteligencia artificial de vanguardia para poder desafiar cuestiones diversas, pero enfocada en lo militar directamente. Perdóname, Emi, yo... OpenAI, ChatGPT, donde escribimos todos los días. Sí, es el mismo ChatGPT que se nutre de nuestras preguntas para perfeccionar su lenguaje. A todo esto, todo lo que tiene que ver con plataformas, todo se está manejando data nuestra, donde algunos dicen, y es como mi psicólogo, todos los días hablo, sí, pero lo que tiene es un dato específico y podría llegar a predecir incluso qué pensaría sobre algún tema vinculado con Gaza, Israel y demás. Por eso hay que tener mucha atención con qué escribimos, qué es lo que decimos en esas plataformas, porque está digitado, las redes sociales y estas plataformas están digitando, están viendo si hay agitación social incluso, pero bueno, se hacen contratos directamente y esto que estamos viendo acá atrás es desde el gobierno de Estados Unidos aclarando que hay un contrato. Qué impresionante. ¿Qué otra plataforma? Siguiente, el que habíamos dicho antes es sorprendentemente Spotify. Ah, sí, Spotify, la aplicación de música. Acá está. Él es Daniel Ek, que así como lo vemos, que le encanta la música y demás, que fue todo medio revolucionario al principio cuando inició, Sí. tiene una inversión en el 2021, había hecho una inversión de 100 millones de euros en una empresa que se llama Helsing, que es una empresa alemana, que lo que hace es dar drones y también mapeo de situaciones de guerra y de espacios, ¿no? Y recientemente, hace unos días, se supo que puso el mismo señor 600 millones de euros y eso le permite participar de la comisión directiva de esa empresa y su justificación fue que de esta manera se asegura un poco dar algún tipo de protección a Europa. Ya la tecnología de la empresa en la que él se involucró estuvo trabajando ahí en Kiev, en Ucrania. Ah, ¿en serio? Sí. Wow. O sea, lo que nos estás contando son contratos concretos de, en este caso Spotify, en el anterior de OpenAI, con las ramas del gobierno que habitualmente contrataban a o mercenarios o compañías de contratistas militares. Me acuerdo de la guerra del Golfo, se hizo famosa Halliburton, pero ahora son las mismas que usamos en el celular. Claro, sí. ¿Cuál otra? No, lo que hay que tener en cuenta también son las cuestiones éticas. Cuando preguntamos qué es lo que usamos, Google, Amazon, Spotify, ¿quién está detrás? Estas personas que toman decisiones de poner su dinero en situaciones de guerra. Bueno, acá vemos una charla de ética de Microsoft, pero que hay unos empleados que se empiezan a quejar porque dicen que hablan mucho de ética,
pero forman parte justamente ahora del bombardeo que se está haciendo en Gaza. ¿Por qué? Porque Microsoft da servicios de Azure, que es servicios en la nube, ahí en Israel, y a toda justamente también la parte de ciberdefensa de Israel. Claro, Microsoft tiene una inteligencia artificial propia que es Copilot, Es ¿no? Copilot y su nube es Azure. Azure. Ah. Y esa es la que está prestando servicios, y por eso también los empleados dicen, ¿para dónde estoy trabajando? ¿Para qué tipo de compañía? ¿Va en línea conmigo? Para lo que yo entré. Este desarrollo de inteligencia artificial que hago, ¿me sirve? Sí, no. ¿Cuánto para la humanidad? Si yo dije que iba a ser para un bien de la humanidad, ¿por qué tengo que colaborar en que maten un niño palestino? Claro. De hecho, hay hashtag como Not Apartheid, No Tech for Apartheid, o sea, no usemos la tecnología para el apartheid, que lo usan justamente los empleados de estas compañías. Estoy seguro que hay un montón de gente que no tenía la menor idea de esto que les estás contando, ni siquiera de cuáles son las empresas. Pero esta vinculación a mí me resultó completamente novedosa. ¿Hay alguna otra? Sí, hay otro que es el proyecto Nimbus. Esta es, así te lo digo, heavy. ¿Por qué? El proyecto Nimbus es un proyecto de Israel que tiene ya un par de años, y está también Google y Amazon dando servicios a Israel, y acá los vemos justamente a los directores. Sí, Jeff Bezos y Sundar Pichai, ¿no? Sí, Sundar Pichai. Pichai, no sé. Que, bueno, justamente ellos son los que están liderando esas compañías. Mismo los empleados también están molestos porque dicen, nosotros no queremos participar en esto, y podemos ver justamente ahora un video donde gente de Google, como forma de resistencia, se sentaba en las oficinas y la policía fue a buscarlos porque era su forma de protesta. Y esto pasa continuamente, semana a semana, cada vez que hay algún tipo de discurso que da Sundar Pichai o alguno de Google, lo mismo con Amazon. Sí, ellos, la realidad es que esto me parece grave, y para que entendamos también los usos de la inteligencia artificial, no solamente dan servicios en la nube, sino que Google, por ejemplo, tiene un sistema que se encarga de, si yo pongo a Ale Berco y le saco una foto y lo subo a algo que se llama Vision AI, me puede decir su orientación política, me puede decir más o menos cuántos ingresos tiene, y eso es la versión gratuita. Si vos pagás, puedes tener muchísima más información. El contrato que hicieron hace un par de años es de $1.200 millones con estas dos compañías. Impresionante. Sí, Claro, ya pasaste por Google, pasaste por Amazon, pasaste por Spotify. ¿Quedó alguna? ¿Quién nos falta? Que está Cambridge Analytica, siempre afectando la democracia. La Facebook. que más usamos al señor Mark Zuckerberg. Esto es como incontable la cantidad de veces que afectó las democracias, va y viene. A principio de año habíamos dicho, justamente con Trump, que había sido amenazado porque Trump le dijo, mira, vos cuando fue lo del Capitolio, me quitaste de la plataforma. Me acuerdo. Si vos ahora no te portás bien, voy a hacer que pagues un montón de multas y vos vas a ir a la cárcel. Así que él, ¿qué hace? Da todos sus servicios para poder servir principalmente a Estados Unidos. Y ahí va desde inteligencia artificial, Llama, por ejemplo, que es una plataforma de código abierto de inteligencia artificial, que el año pasado lo había usado China. ¿Y qué pasó? China lo usó, lo modificó y lo empezó a llevar adentro de su país. Pero Estados Unidos le prohibió que Mark Zuckerberg siga dando este tipo de inteligencia artificial. Y un dato de color que el otro día estaba escuchando por un libro que salió hace muy poquito, donde lo trataron de frenar. Es un libro que habla justamente de una chica que trabajaba ahí en la compañía. Entonces empezó a contar sus años, sus 6 años ahí dentro de la empresa. Y contaba que siempre tenía como objetivo Mark Zuckerberg llegar a China y a la población china, porque son un montón. Y claro, desde ahí Xi Jinping decía, no, eso no va a ser, no va a ser. Y él, ¿sabes lo que prometía? Mira, está bien, no voy a poder ver a tu población. Ok, pero podés ver en Estados Unidos todos los que inmigrantes que están ahí, todos los que se fueron de China, todos los disidentes de... Eso le ofrecía a Xi Jinping como prenda de negociación. Sí. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. Sí. Claro, porque China no solo desarrolla DeepSeek como su propio motor de inteligencia artificial, sino que tiene su propia nube. Claro, ¿no? claro. Que es independiente de las nubes yanquis. Y tiene su propio WhatsApp y demás. Claro. Y otra cosa más es que está haciendo acuerdos también vinculados con los cascos para poder ver de manera más inmersiva y que se usen en situaciones militares. Tremendo. Y así tenemos un montón, igual impactos en la democracia y demás. Tremendo lo que estás contando. Sí. Bueno, acá hay una imagen que me dijo Rodo que nos detengamos especialmente acá, nuestro productor, porque muestra hasta qué punto la operación en el territorio es apuntalada por estas plataformas. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, Anduril, que es la empresa que está detrás de esto que vemos que son drones kamikazes, son de muchísima importancia para Estados Unidos. Trump es como de las empresas que más le interesan y es donde vemos también donde se pone más inversión. Cuando hablábamos afuera del aire justamente con Gaby, que me decía, me da miedo cómo es esto, no tiene que haber personas.
y los ciberataques también están vinculados. Bueno, lo que pasa acá es que justamente usando inteligencia artificial pueden automatizar los procesos, tener un objetivo claro, ya se está usando, hoy mismo se utiliza y con eso lo que hacen es tener datos, por ejemplo, específicos. Si va un reportero a un lugar, cuando usa las redes sociales tiene metadatos. Esos metadatos van a una nube y este tipo de tecnologías pueden alimentarse y entrenarse teniendo esos metadatos. Claro. A todo esto es totalmente peligroso. En el 2023 se intentaron distintos científicos avisar y decir, che, ojo con la inteligencia artificial que avanza rapidísimo. No pasó nada, no pasó absolutamente nada, y ahí fue que avanzó y estamos ahora ya, yo diría, en el horno, pero hay oportunidades porque en Europa intentan de alguna forma proteger a los ciudadanos con sus datos. Emi, finalmente, la semana pasada anunciaron una nueva reglamentación para la Policía Federal. Dijeron que iba a ser como un FBI argentino, pero bueno, publicidad aparte, hay algo que me preocupó especialmente, que es que va a tener vía libre para hacer ciberpatrullaje. Sí. ¿Me puedes explicar cómo lo va a hacer y cómo me puedo cuidar de eso? ¿Cómo poder cuidarse? Voy a tratar de ser un poco más positiva después, pero el ciberpatrullaje no es nuevo. Ya Patricia Bullrich, cuando estaba con Mauricio Macri, ya había hablado de esto. Es cierto. El ciberpatrullaje que se está planteando, en principio, el año pasado ya se había hablado, como, bueno, todas las redes sociales que estén públicas, que estén abiertas, van a poder dar información si alguien lo quiere ir a buscar, ¿no? Y lo puede usar cualquier persona de seguridad de gobierno. Sí. ¿Qué pasó después también? No sé si te acordás de una unidad de inteligencia artificial para la seguridad. ¿Habías escuchado algo de eso? Vagamente. Bueno, era una unidad de inteligencia artificial que además iban a usar drones, que además iban a poder hacer esto que es peligrosísimo, que es un perfilamiento. Es decir, que sí, de hecho estaba escrito en la resolución. Si vos en algún lugar vos decías, bueno, esta es mi orientación política, esta religiosa, entonces por alguna razón podrían llegar a ver más información y eso estaba disponible. Lo que pasó ahora es que se le está dando más facultades a la Policía Federal, donde a partir de información que esté pública, incluso afectando la ley de datos personales, puede llegar a tu casa o te puede arrestar y puede tomar algún tipo de consideración. O sea, básicamente el único cuidado es... no publicar nada, tal Claro. vez. No hablar, no usar las redes sociales. Porque hoy no necesitan un juez para que puedan llevarte a la cárcel. Y respecto al reconocimiento facial, durante el 2019 al 2022 hubo más de 140 personas que por error, pero por reconocimiento facial, cámaras, inteligencia artificial, estuvieron en la cárcel. Gracias, Emi Garzón. Mayonesa TV, y ya viene Vulcano con las últimas novedades del peronismo para esta semana. De ninguna manera vamos a entrar en ninguna guerra más. Que no. ¿Te lo creíste? No. Fuera de broma. No vamos a tener ningún tipo de agresión. ¡Cómo estudiarías! No. Paz en el mundo. Make America great again. Y no que tengamos más peleas con nadie. Guerra. Vamos a volver, coreaban en la plaza. Vamos a volver, celebró Cristina. ¿Qué cosa va a volver, Vulcano? La lapicera que estaban viendo quién la tenía, te puedo asegurar que por ahora la tiene Cristina Kirchner. Ajá. Eso no asegura que vuelva el peronismo, pero después de su detención en San José 1111, como le gusta remarcar a ella, bueno, sí se generó cierta unidad dentro del peronismo, lo vimos en la movilización que se hizo la semana pasada. Todos los dirigentes del peronismo también se pusieron atentos para ver cuándo y cómo se sientan a negociar lo que van a ser las listas en la provincia de Buenos Aires por un lado y después a nivel nacional. Te decía que por ahora Cristina Kirchner tiene la lapicera y también aparece como la garante de esta unidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se van a hacer en San José 1111? Bueno, ¿Las listas? obviamente van a levantar el teléfono desde algunos sectores para
para consultarle a Cristina Kirchner. Ella va a estar muy encima de lo que va a ser el cierre de listas. Vos me vas a decir, pero no puede ser, porque ahora no va a tener tanta facilidad para poder dialogar con muchos de los sectores con los que ella venía hablando, Pero con los que... ¿Vos decís las listas de concejales de cada municipio, por Sí, ejemplo? bueno, no sé si las listas de concejales no se va a meter directamente ella, pero sí en lo que van a ser las listas de las distintas secciones en la provincia de Buenos Aires, de lo que van a ser las listas de diputados provinciales. Las listas de concejales, obviamente, va a haber algunos referentes del cristinismo que van a ser quienes se van a sentar a dialogar. Y te decía, Cristina Kirchner por ahora parece como la garante de esta unidad bastante endeble, te diría, del peronismo, porque ya algunos te dicen, te admiten que las internas siguen, que no están las cosas bien entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, que las cosas todavía siguen muy complicadas, pero por lo menos lo que te dicen desde los distintos sectores es: vamos a tratar de cerrar e ir todos juntos. La pregunta es ir cómo y quiénes se van a encargar de poder dialogar y discutir cómo va a ser esta estrategia electoral. Por un lado, desde el cristinismo dicen: nosotros vamos a de alguna manera nacionalizar esta elección, a pesar de que no es lo que quería Kicillof. Kicillof, una de las razones por las que desdobló también las elecciones, cosa que se mantiene, hoy lo dijo en la entrevista que le hizo el Gato Silvestre, se mantiene esa decisión, es tratar de poder cotejar y discutir lo que se hace en la provincia de Buenos Aires y mostrarse como la contracara de Milei. Bueno, eso te diría, Ale, va a ser una de las grandes discusiones. Cristina Kirchner ya dijo a los suyos, a su gente más cercana, esto no hay posibilidad de sacarlo adelante si no es nacionalizando. Ahora, ¿quiénes se van a reunir? ¿Cómo se va a decidir qué es lo que se va a hacer? Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires adelantó que iba a convocar a una reunión. A una mesa, dijo. A una mesa, a una reunión donde va a haber distintos delegados de, por un lado, el Frente Renovador, por otro lado, de la Cámpora, del cristinismo, obviamente del espacio que lidera el propio Kicillof. Pero ya algunos empezaron a reunirse antes de tiempo. O sea, la mesa ya está servida. La mesa ya está servida, se podría decir, claro. Y falta una silla en esa mesa. Bueno, ya Máximo Kirchner y Sergio Massa, no te voy a decir que tienen todo cocinado, pero ya empezaron las negociaciones y a conversar. Lo que pasa es que atrás de Kicillof hay 50, 60 intendentes que dicen: mi lista la hago yo, y si no, presento una lista aparte, paralela. Sí, igual ahí están algunos tratando de poner paños fríos y dicen, bueno, tal vez no voy a disputar lo que va a ser la lista de diputados, pero sí la de concejales, esto que vos me decías antes, porque saben que es muy difícil si se empiezan a pelear de una manera donde termina habiendo más de una lista en algunas de las secciones, va a ser muy difícil que el peronismo tenga alguna chance de ganar en la provincia de Buenos Aires, sobre todo con un oficialismo que está llevando la ventaja, por lo menos en lo que le dan los números a nivel nacional. Igual para eso falta, pero vos, Ale, ahí marcabas algo. Bueno, ¿qué pasa si no llegan a un acuerdo? Lo que te dicen del lado de Kicillof es: vamos a llegar a un acuerdo, en todo caso vamos a ver cómo podemos imponer la estrategia que nosotros estamos pensando. Y una de esas cosas tiene que ver con quiénes van a encabezar las listas. ¿Van a encabezar las listas los que tienen miden mejor, los que tienen mayor inserción en el territorio, o se van a encabezar las listas por porcentaje, según lo que le corresponda a cada uno de los espacios que se van a sentar en esta mesa, donde yo te decía, ya se empezaron a hacer algunas negociaciones? Kicillof va a llegar a esa conversación para negociar con un megabloque que sería el bloque de Massa y Máximo Kirchner
juntos o realmente van a ser por separado esas negociaciones? Porque lo que ven desde el lado de Kicillof es, che, en realidad la negociación cuando yo me siento con Massa y con Máximo Kirchner es lo mismo, porque entre ellos ya acordaron, ya tienen una misma estrategia. Bueno, todas esas cosas son las que se van a discutir. La gran pregunta es quién va a ir en la tercera sección electoral, donde iba a estar Cristina Kirchner. Algunos dicen Máximo Kirchner, se lo preguntaron a él en varias entrevistas. Sí. Él dejó abierta la puerta, dijo, la verdad no me es muy cómodo un lugar como ese, ocupar un lugar como ese, teniendo a Cristina Kirchner proscripta, pero no se descarta que sea él quien encabece esa lista de diputados en la tercera sección, y las dudas que aparecen ¿es posible que Cristina Kirchner le pueda transferir a Máximo Kirchner, a su hijo, este caudal de apoyo que está teniendo en estas últimas semanas? Todas esas preguntas empiezan a hacerse, se van a ir definiendo en lo que va a ser la semana próxima, y te diría que esta semana, puntualmente entre mañana y pasado, Ale, estate atento porque se van a dar estas reuniones o estas primeras reuniones entre los distintos sectores del peronismo. Finísima la información de Vulcano como cada lunes. Gracias, Gaby, por esto. Gracias a todos ustedes por quedarse ahí. El lunes que viene, como siempre, a las 11, los espero acá, en La Ley de la Selva. Chao.